buenas a todas aquellas personas que se tomen un momento para escucharme. Soy el profesor Rafael Angulo y en esta oportunidad les vengo a desarrollar lo que es el primer video sobre la teoría sociocognitiva de Albert Bandura. Sin más preámbulos, comencemos. Albert Bandura le da bastante importancia al estudio de los autoprocesos, o sea, esos procesos relacionados a las metas personales, la autoevaluación y las consideraciones que hace el propio individuo sobre sus capacidades de desenvolvimiento. Esto se debe a la forma en la que estos procesos de pensamiento habilitan al individuo a ser el gestor de su propia persona. Y es que desde la perspectiva de la teoría del Bandura se observa al ser humano como capaz de gestionar su propia vida. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de intervenir en nuestras propias experiencias, acciones y el desarrollo de nuestra persona. Bandura también le da importancia al estudio de los hechos casuales y eventos fortuitos, sin ser lo importante los hechos, los eventos, sino que lo importante es nuestra capacidad de reaccionar ante lo inesperado. Bandura también coincide con Skinner con el hecho de que nosotros aprendemos por medio de nuestra propia experiencia, pero diferenciándose al darle mayor importancia al aprendizaje por medio de la experiencia de los otros. Y esto se debe al estudio clásico que realizó Bandura, donde descubrió que las conductas agresivas también pueden ser aprendidas por medio de la observación. Una pregunta importante a realizarse viene siendo cómo los seres humanos aprenden sus habilidades y sus capacidades, o cómo las personas desarrollan procesos cognitivos tan complejos como la de las creencias, la autoevaluación y las metas personales. Muy pocas teorías dentro de la psicología se han cargado a responder estas preguntas. La que inicialmente lo hizo vino siendo el enfoque conductista, que decía que nosotros aprendemos este tipo de habilidades, capacidades y reacciones ante el mundo por medio del ensayo y el error, o sea, por medio del modelamiento. No obstante, Bandura se ha encargado en mostrar la deficiencia de este tipo de respuesta, debido a que si nosotros solamente aprendiéramos por medio del ensayo y el error, eso generaría muchos costos para la vida, no solamente de nosotros, sino de las demás personas. Un ejemplo de ello viene siendo al aprender la habilidad de manejar. Si nosotros solamente podemos aprender esta habilidad por medio del ensayo y el error, implicaría que nosotros tuvimos que haber pasado por una gran cantidad de accidentes para poder consolidar este tipo de conducta. Y eso no ocurre de esa forma, sino que nosotros podemos aprender también por medio de la observación de otras personas. Además de que el aprendizaje por observación es mucho más eficiente que el aprendizaje por medio del ensayo y el error. Por lo tanto, Bandura propone lo que es el aprendizaje por observación, que también es conocido como aprendizaje imitativo o aprendizaje vicario. Y Bandura nos explica que nosotros o el aprendizaje por observación ocurre cuando nosotros adquirimos nuevas respuestas o se modifican las características de una respuesta existente como función de observar la conducta de otros y sus consecuencias reforzantes, sin que las respuestas modeladas sean abiertamente desempeñadas por el observador durante el periodo de exposición. Y eso es lo que voy a seguir explicando a continuación. Algo esencial en el aprendizaje por observación viene siendo la imitación, la cual implica sumar y restar de la conducta observada y generalizar a partir de una observación. En otras palabras, la imitación conlleva procesos cognitivos y no consiste en simple mímica o repetición, puesto que nosotros necesitamos centrar nuestra atención en aquello que deseamos aprender. Y a partir de ahí, nosotros vamos a ir adquiriendo cierta información que va a ser almacenada en nuestra memoria y al momento de reproducirla, la debemos adaptar a nuestras características particulares. Por lo tanto, por medio de la observación, nosotros adquirimos una serie de reglas conductuales que nos ayudarán a autodirigir nuestro comportamiento. Y a la persona que nosotros observamos se le llama modelo y podemos adquirir conductas complejas simplemente con la observación del modelo. Por ejemplo, podemos aprender reglas generales que existen en un contexto social simplemente viendo cómo a un modelo se le castiga o recompensa debido a su comportamiento. También podemos almacenar esa información y usarla para nuestro beneficio en el futuro.
En la época actual, debido a los medios de comunicación, podemos aprender una gran diversidad de conductas complejas sin la necesidad de que el modelo esté presente donde nosotros nos encontremos. Por ejemplo, por medio de las redes sociales, las personas pueden aprender una gran diversidad de conductas complejas, como puede ser cocinar, bailar o reparar una gran diversidad de artefactos. Incluso las personas pueden aprender complejas teorías de la personalidad sin la necesidad que tengan el profesor presente. Las características de la situación del modelamiento. Hay tres aspectos importantes a tomar en cuenta en este tipo de situaciones. Unas vienen siendo las características del modelo, que nos habla sobre aquellas personas que se tienden a imitar más. Las personas que se tienden a imitar más son las personas de posición social alta, a las personas con poder, a las personas eficaces en su área. También las características de la conducta que se tiende a imitar más hace referencia a las conductas más fáciles de duplicar que a las conductas complejas. También está que nosotros tendemos a imitar personas que se parecen a nosotros y también se tiende a imitar más conductas agresivas, especialmente en los niños. También se encuentran las características del observador, o sea, quiénes son esas personas que tienden más a imitar a los otros. Normalmente las personas de posición social baja tienden más a imitar a otras personas, los jóvenes tienden más a imitar a otros, las personas que desconocen alguna área en específica de conocimiento también tienden a imitar a las personas que dominan esa área del conocimiento. También las personas con baja autoestima o bajo concepto de sí mismos son más fáciles de influenciar, puesto que tienden más a imitar a otras. Y también a las personas que ya han sido recompensadas anteriormente por imitar a otras. Por ejemplo, el niño que se le recompensa por imitar a su hermano mayor. También es importante tomar en cuenta las consecuencias de la conducta y especialmente este aspecto debido a que es el que más influencia al momento de imitar, puesto que nosotros estamos muy atentos de las consecuencias derivadas de un tipo de comportamiento. Y por ende, el modelo que ha tenido recompensas positivas por su comportamiento se tiende a imitar más esa conducta, en vez de las conductas que tuvo consecuencias negativas. Por ejemplo, si yo veo a otra persona que al tocar un cable sufre un gran impacto, o sea, le pega corriente, yo ya aprendo una lección valiosa que al momento de tocar ese cable debo de cuidarme o simplemente evito tocar ese cable. Procesos que guían el aprendizaje por observación. Y hay cuatro procesos básicos que guían este tipo de aprendizaje. Uno viene siendo el proceso de atención, dos, el proceso de retención, tres, el proceso de producción y cuatro, el proceso de motivación. A continuación lo voy a explicar con más detalle cada uno de estos. Proceso de atención. Y esto es básico para el aprendizaje por medio de la observación, puesto que no podemos aprender aquella conducta que no le prestamos atención. Y como ya he dicho, aspectos importantes del modelo a tener para que nosotros le prestemos atención viene siendo la edad, el sexo y si se parece a nosotros. También nosotros le prestamos mayor atención a las personas cercanas a nosotros. Por eso es que nosotros tendemos a parecernos tanto a nuestros amigos. También se nos hace más fácil prestarle atención a los modelos atractivos. Y en relación a esto, me hace recordar una noticia que ocurrió en el año 2020 en relación a TikTok. Una polémica en relación al algoritmo de TikTok, debido a que TikTok le da mucho más visibilidad a las personas atractivas. Y esto se debe a que las personas atractivas son más imitables y como TikTok es una red social que le interesa que sus usuarios generen contenido, obviamente le va a mostrar más aquello que hacen las personas atractivas con el fin de que sus usuarios imitan más esa conducta y suben más contenido a esa red social. También se nos hace más fácil prestarle atención a las personas que son bastante diferentes, tanto en su manera de comportarse como su forma de vestir. Y las conductas agresivas y violentas se le presta más atención que las conductas prosociales en comparación.
Y algo muy importante a tener en cuenta viene siendo la capacidad cognitiva del individuo. Obviamente, si nuestra capacidad cognitiva es limitada, se nos va a hacer más difícil centrar nuestra atención en los modelos y por ende va a ser más difícil nuestro aprendizaje por observación. El siguiente proceso dentro del aprendizaje por observación viene siendo el proceso de retención, el cual consiste que para yo poder aprender una conducta de un modelo, yo debo representar en mi mente la conducta del modelo para así poder reproducirla más adelante en el futuro, lo cual implica principalmente nuestros procesos cognitivos para poder realizarlo. Ahora bien, el proceso de retención consiste en dos procesos particularmente distintos. Uno viene siendo el sistema de codificación simbólica y el otro viene siendo por medio del sistema de codificación verbal. El sistema de codificación simbólica es representar visualmente por medio de imágenes la conducta que realiza el modelo que yo quiero aprender. Por ejemplo, si yo quiero aprender la conducta de un tipo de baile en específico, viendo un modelo que lo realice, obviamente lo primero que voy a hacer es una representación visual de lo que está realizando ese modelo. Además de que este modelo facilita o es el principal medio de aprendizaje en la infancia, debido a que no tenemos un lenguaje desarrollado, aprendemos por medio de almacenar la información visual que vamos reteniendo en nuestra experiencia. Por otra parte, se encuentra el sistema de codificación verbal, el cual consiste en codificar verbalmente esa conducta que estamos observando. Esta codificación verbal acelera el aprendizaje por observación, además de que nos permite evaluar nuestra conducta a medida que lo estamos realizando porque codifico verbalmente aquellos aspectos importantes de la conducta y nos ayuda en nuestra evaluación verbal debido a que yo puedo ir señalando si estoy realizando o no estos aspectos importantes que he destacado. Además que el sistema de codificación verbal nos permite ensayar verbalmente antes de realizar la conducta. ¿Cómo es eso? Yo puedo repasar verbalmente, o sea, hablando conmigo mismo, aquellos importantes aspectos a tomar en cuenta antes de realizar la conducta. Siguiendo con el ejemplo del baile, yo puedo almacenar visualmente la información de cómo la persona realiza los pasos. Pero si yo codifico verbalmente los pasos que hizo la persona, se me va a hacer más fácil más adelante reproducirlo. Incluso pudiera practicar diciéndome, bueno, la persona hizo este movimiento cuando escuchó este sonido. Entonces cada vez que suene este sonido, yo voy a hacer este movimiento y cuando llegue a este punto de la canción, yo voy a hacer estos pasos. Y de esa manera yo voy ensayando verbalmente en mi mente antes de ejecutar la conducta, facilitando de esa forma que yo aprenda a realizar esos pasos que deseo realizar. Luego de haber pasado por los procesos de atención, donde nos enfocamos en la conducta que deseamos aprender, y el proceso de retención, donde almacenamos información referente a esa conducta, llegamos al proceso de producción, que viene siendo la de ejecutar la conducta. Al transformar las representaciones cognitivas en actos concretos, debemos plantearnos varias preguntas sobre la conducta imitar. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender una conducta compleja por medio de la imitación, debemos hacernos varias preguntas en específico. Una de ellas viene siendo antes de ejecutar esa conducta, la cual es, ¿cómo puedo hacer esto? Hace referencia esta pregunta a plantearnos todas las cosas que debemos hacer para poder llevar a cabo esa conducta de forma exitosa. O sea, esta pregunta nos guía en nuestro accionar en el futuro. Luego, una segunda pregunta viene siendo, ¿qué estoy haciendo? Viene siendo una evaluación que nosotros hacemos en el momento cuando estamos realizando la conducta. Esto nos ayuda a ir guiando o modificando nuestro comportamiento. Por ejemplo, en el caso del baile, yo me voy preguntando, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo modificar? ¿Llevo buen ritmo? ¿Debo cambiarlo? Y cosas por el estilo. Finalmente, la última pregunta que nos realizamos es, ¿lo estoy haciendo bien? Haciendo referencia a la evaluación final de la conducta, con el fin de, cuando yo la vuelva a ejecutar, poder hacer una mejor ejecución. Estas preguntas son preguntas que nos retroalimentan
con respecto a la información de la conducta que queremos aprender y de esa manera poder consolidarla, dejando en claro que estas conductas nos los planteamos tanto de forma consciente como inconsciente. El aprendizaje por observación llega a su máxima eficacia cuando la persona se siente motivado a realizar esa conducta. Y es que la atención y la representación pueden conducir a la adquisición del aprendizaje, pero el desempeño es favorecido por la motivación para llevar a cabo esa conducta concreta. Y aunque este proceso es señalado de último, eso no implica que es menos importante, sino más bien está presente en cada uno de los procesos anteriores. Si nosotros no nos sentimos motivados, no le vamos a prestar atención a esa conducta determinada. Tampoco nos va a interesar retener la información referente a ello, ni mucho menos realizarla. Por lo tanto, es muy importante para el aprendizaje por observación los incentivos o que la persona se sienta motivada a realizarlo. Estos incentivos pueden ser externos, como puede ser la promesa de conseguir algo que se desea, digamos dinero o algún premio, vicario, porque vemos a los otros obtener recompensa por ese tipo de conducta, o porque tenemos la oportunidad de ver a modelos que son expertos en ese tipo de conducta. Por ejemplo, en los equipos de fútbol profesionales, los jugadores ya veteranos suelen ir a la parte academia del club, o sea, con los juveniles, para que los juveniles se sientan más motivados a seguir entrenando. Y también los procesos de motivación se pueden interiorizar, como así, que después más adelante ya no se necesitan recompensas externas, sino que el propio individuo se pueda autorrecompensar. Algo muy importante para el proceso de aprendizaje por observación es prever los refuerzos y castigos. Y es que nosotros podemos ver de forma vicaria cómo los modelos prevén ciertos refuerzos o castigos con respecto a la conducta que van a realizar. Y nosotros también podemos adquirir ese tipo de prevención. Por lo tanto, muchos otros factores determinan que prestemos atención y que retenemos o repasemos. Los sonidos fuertes, las luces brillantes y los videos emocionantes captarán nuestra atención incluso sin reforzamiento alguno. Acá les estoy mostrando unas tablas que resumen lo que acabo de explicar. Una la pueden conseguir en el libro de Cloninger y otra en el libro de Chul y Chul. Ahora bien, les voy a hablar sobre el condicionamiento vicario, que nos explica un poco la manera en cómo nosotros no solamente desarrollamos nuestras bases cognitivas por medio del aprendizaje por observación, sino también desarrollamos nuestra base emocional. Y es que no es raro que los individuos desarrollen fuertes reacciones emocionales hacia lugares, personas y cosas sin haber tenido algún tipo de contacto personal con ellas. Eso hace referencia a que nosotros nos podemos condicionar vicariamente emociones a través de ver a un modelo cómo reaccionaba a ciertas situaciones o lugares. Por lo tanto, aquí se llega a la conclusión que el aprendizaje emocional también se puede adquirir por medio de la observación, aunque a diferencia del enfoque conductista, este aprendizaje no es determinista. Nosotros podemos elegir qué tipo de conducta aprender, debido a que a lo largo de nuestro desarrollo vamos a estar expuestos a una gran variedad de modelos de los cuales nosotros podemos elegir de quién imitar y quiénes no. Aquí les leo un pensamiento de Albert Bandura que se encuentra en el libro de Shui Shui del 2010. Gran parte de la conducta, tanto buena como mala, normal como anormal, se aprende imitando la de otros. A partir de la infancia adquirimos respuestas frente a los modelos que nos presenta la sociedad. Nuestros padres son el primero de ellos. Aprendemos su idioma y adoptamos las costumbres y las conductas aceptables de su cultura. Las personas que infringen las normas culturales las aprendieron igual que todo el mundo, pero la diferencia radica en que han imitado a modelos que no aceptan el resto de la sociedad. Finalizo este video mostrándoles las referencias que empleo para el diseño de estas diapositivas. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.